Luz y sal, hermanos, la tan aclamada lección número 38, respeto a la vida. Solo Dios tiene derecho a disponer de nuestra vida física y espiritual. Nada más quiero hacer un comentario, no se ofendan ni nada, pero bueno, las reflexiones que yo subo es como un apoyo para sus clases, ¿no? Si tienen alguna duda, un comentario, pues para eso están esas reflexiones, para pues ampliar más esa reflexión que ustedes hacen pues de manera individual. Esta lección continuamos en la reflexión de los mandamientos del Decálogo. Ahora nos toca reflexionar el quinto mandamiento, el cual dice: no matarás. Entonces, aquí nada más para empezar, la lección empieza haciendo mención que este mandamiento va más allá de la frase literaria que podemos leer, porque el mandamiento dice sencillamente no matarás, y lo que se entiende literalmente es pues privar o quitarle la vida a otra persona. Cristo deja claro que el mandamiento va más allá, y esto lo leemos en Mateo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tened más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y cuerpo en el Gehenna. Y en otro pasaje podemos anunciar podemos también leer que Cristo dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no mataráis, y el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo ante el Gehenna del fuego. Y bueno, y aquí con estos dos pasajes lo que Cristo nos quiere dar a entender que pues el mandamiento se amplía, ¿no? Que no solamente se puede matar a una persona de manera física, sino que también con el alma, ¿no? Y pues lamentablemente en la actualidad vemos que hay personas muertas en vidas, que han muerto de alma, y son personas tristes, ¿no? Personas que no le encuentran significado a la vida. Dicho de otra manera, son personas que no encuentran o no quieren ver a Dios. Eso pues es más grave que matar a una persona, ¿no? Bueno, sobre la persona, este mandamiento va dirigido al prójimo, y pues ir dirigido al prójimo, una persona obviamente debe de tener un sentido corporal y un sentido espiritual. Por esa razón este mandamiento se va a dividir en dos reflexiones: la de esta lección, que solamente nos dice de matar el cuerpo, de una muerte física. Y en la lección 39 reflexionaremos qué implica matar el alma. Y bueno, lo primero que tenemos de este mandamiento es el origen de la vida, la cual es otorgada por Dios, y por esta misma razón es Dios quien es el único que puede quitarla. Es decir, el quitar la vida es un derecho divino que el hombre no puede usurpar. Bueno, y por vida entendemos la vida toda: la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Es decir, Dios es el único que puede quitar la vida en cualquiera de su especie. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué el hombre puede quitar la vida a los vegetales y a los animales? ¿Nos es permitido? La respuesta es sí, y esto lo encontramos en el Génesis. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que serpa sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será el alimento, y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. De forma que nos es ilícito pues matar a un animal siempre y cuando pues sea para alimento. Lo que no es lícito es matar a los animales por gusto o diversión. Un ejemplo de esto: las peleas de perro, las peleas de gallo también, incluso las corridas de toros son cosas
que no le agradan a Dios por el hecho de que se está jugando con la vida de un animal. También está castigado el maltrato a los animales en las granjas. Es decir, no por el hecho de que yo pueda dar un animal como alimento, pues va a implicar que lo maltrate durante su vida. Al contrario, el animal pues debe de tener una vida adecuada. Entonces nos debe de quedar claro eso. Sí podemos alimentarnos de un animal, sí nos es ilícito quitarle la vida, siempre y cuando sea por alimento. Lo que no está permitido es quitar la vida por diversión, por juego. Incluso no es permitido ninguna clase de violencia contra el animal, y más aún si esta violencia atenta contra la vida del animal. Ahora bien, el pasaje que acabamos de leer se puede también interpretar de otra manera. O sea, es claro que Dios nos dio todo lo que habita en la tierra como alimento. Pero la cuestión aquí es que Dios nos dio, dicho de otras palabras, Dios nos provee de este alimento. Por esta razón es necesario hacer la oración de la comida, porque de alguna manera nuestra vida, la cual depende de cierto grado de la comida que tenemos, pues es Dios quien provee de esta comida. Y algo que nos debe de quedar claro, que no debemos pues dudar de la providencia de Dios. Ya lo dice Cristo: no andéis preocupados por vuestra vida, que comeráis, ni por nuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, aquí lo que nos quiere dar a entender Cristo es no dudar de esta providencia de Dios, que nuestra vida sí depende, sí está en sus manos, pero Él no va a jugar con nosotros, Él va a atender todas nuestras necesidades. A cambio nos pide una respuesta sincera, una respuesta de fe hacia Él. Y bueno, la lección continúa con varios salmos, que lo único que quieren decir en estos salmos es pues que la vida es el máximo don que Dios nos da. Y por esa razón pues nadie puede quitar o privar de la vida a una persona. Estamos usurpando un derecho divino. Continúa la lección ampliando el mandamiento, tal como se los dije anteriormente. Este mandamiento también aplica para la vida vegetal y animal. Al mismo tiempo prohíbe la crueldad con los animales. Solamente nos es ilícito quitarle la vida a un vegetal o un animal, pues cuando es nuestro alimento. De otra manera nos es ilícito, incluso pues la crueldad o la violencia que atenta contra las plantas y los animales también es ilícito. Y algo que nos debe quedar claro es lo siguiente: el hecho que pues estemos diciendo esto es un tema delicado ahorita en la actualidad, porque hay muchos defensores de los animales y luego se añaden los veganos y todos esos que están en contra de la violencia de los animales. Y aquí les digo, también los cristianos estamos en contra de dicha violencia. Pero bueno, nos es ilícito, pues les digo, quitar la vida a un animal, siempre y cuando sirvan nuestros alimentos. Ahora, el tema se vuelve más delicado porque te argumentan, es que si la granja lo trata mal, y tú le compras a dicha granja, pues de alguna manera sigues manteniendo ese negocio y sigues propiciando que la granja trate mal a los animales. La verdad, yo nomás conozco una granja, por decirlo así, que es la de Bachoco, que ahí sí me consta que tratan mal a sus animales, y desde que yo supe eso no le he vuelto a comprar a Bachoco. Y bueno, y hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Lo que se nos debe de quedar claro es que la vida animal nunca va a estar por encima de la vida humana. Es decir, si ante una situación están en peligro de vida un animal y una persona, y tú solamente puedes salvar a uno, obviamente tienes que salvar a la persona. Nos han dicho, es que yo conozco personas que son peores que los animales, y por esa razón prefiero los animales que las personas.
Entonces la respuesta es, pues, ¿qué clase de persona eres para tener trato solamente con ese tipo de personas? No creo que en toda tu vida hayas conocido personas peores que animales, ¿no? Que se comporten peores que animales. Y si así fue, pues, ¿qué clase de persona eres tú también, no? Y no se hace con el afán de criticar ni nada de eso, sino de hacer conciencia. Porque al decírmelo a mí me está diciendo que yo soy un animal o peor que un animal. Entonces, ¿dónde queda mi dignidad como persona? ¿Dónde queda mi dignidad como hijo de Dios? Y esta lección es breve porque les digo, no entra mucho en el detalle de morir en matar un alma. ¿Qué significa matar un alma? Y solamente nos habla pues de la parte física, de la parte corporal. Se nos menciona que ya se nos dijo, pues matar a una persona es grave, pero este pecado se puede agravar. Dicen que dice la lección que hay 3 agravantes. Cuando se hace con premeditación, lo cual significa que el asesinato fue planeado. Alevosía, que pues esto se hace mención a que el ataque fue sorpresa. Y la tercera agraviante es ventaja. La ventaja nos hace mención a que todas las circunstancias están a favor del asesino respecto a la víctima. Algo que nos debe de quedar claro, que todos los asesinatos se cometen generalmente con alevosía, es decir, actualmente no te anuncian que te van a ir a matar, sino pues estaríamos preparados. Por esa razón, pues todos los asesinatos, les digo, se cometen con alevosía. Hay otros asesinatos que se hacen con premeditación y otro tipo de asesinatos que se hacen con ventaja. Por eso el asesinato tiene diferentes grados de pecado dependiendo de la persona a la que va dirigida. Por ejemplo, un homicidio es dar muerte a cualquier persona, a un prójimo, a un desconocido. En este caso, la única agravante que tendría es la alevosía, un ataque inesperado. En el caso de un infanticidio, que es dar muerte a un niño, se tienen 2 agravantes, la alevosía y la ventaja. Es decir, un adulto tiene ventaja sobre cualquier niño. Bueno, en el caso de un fraticidio, que es la muerte al hermano, parricidio, matricidio, que es la muerte al padre o a la madre, y de un magnicidio, que es da muerte a una persona constituida en dignidad o autoridad. Puede ser un gobernante, un obispo, el papa. O simplemente con la intención de matar al jefe ya se vuelve un magnicidio. Bueno, en este tipo de homicidios tenemos 2 agraviantes. Obviamente la alevosía, como les dije, todo asesinato pues no se comete si no es por sorpresa, pero además está la agravante de premeditación, es decir, el homicidio fue preparado. ¿Por qué digo que un homicidio de estos tipos se prepara? Porque simplemente no se tiene ventaja, ¿no? Es decir, a lo mejor mi hermano está en las mismas condiciones físicamente y no tengo ventajas contra él. Igual mi padre o mi madre, incluso pues un gobernante que tiene guardaespaldas, obviamente no puedo llegar de sorpresa nada más y asesinarlo. Se tienen que planear estos asesinatos. Tenemos otra privación de la vida, que es el filicidio, que es dar muerte a un hijo. Y aquí pues entran varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un hijo mayor que pueda defenderse, ya este asesinato se comete sin ventaja, pero sigue habiendo alevosía, premeditación. Sin embargo, nuestro hijo es un infante, se comete un asesinato con mayor malicia porque presentan las 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. En el caso del suicidio, que es que uno mismo se prive la vida, suceden más cosas. Primeramente, esto es una ofensa directamente contra Dios, porque Dios nos da el don de la vida y a nosotros quitarnos la vida estamos rechazando este don que Dios nos dio, este regalo maravilloso, este milagro de Dios.
Ahora bien, tomando en cuenta lo que nos dice la lección, otro don que Dios nos da es el instinto de la sobrevivencia, es decir, el instinto de la propia conservación nuestra. Esto se lo dio a todos los seres, particularmente los animados y también al hombre. De forma que al negarnos a este instinto, el que comete suicidio se coloca por debajo de los animales. Y el último grado, el que aborrece Dios, el que más odia, porque es un asesinato con las 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Pero además de estas 3 agravantes, se tiene una más, que es que le quitamos el derecho a defenderse a esta persona. Y no hablo más que del aborto. Y es un tema muy controversial para los católicos, porque la sociedad nos dice que la mujer es libre de tomar decisiones de su cuerpo y todo lo demás, lo que quieran agregarle, pero la persona que está asesinando no es el cuerpo de ella. Y muchos dirán que a los 3 primeros meses no hay vida, ¿no? Les confieso una experiencia. Cuando mi esposa quedó embarazada, en primer instante quería abortarlo, alegando lo mismo, ¿no? Fue tanto su convención que me lo estaba diciendo que le estaba empezando a creer, pero dije, no, tengo que investigar por mi propia cuenta. Me pongo a investigar y en varias investigaciones que encuentro del desarrollo del óvulo, del feto, nos dice que a las horas de que el óvulo y el óvulo queda fecundado por el espermatozoide, a las horas, lo primero que se crea en la persona es el cerebro, la columna y el corazón. Ante eso le dije a mi esposa, no, mira, esta investigación dice que lo que tú dices es cierto. A unas cuantas horas ya esta persona tiene cerebro, lo cual implica inteligencia. Tiene la columna vertebral, que pues es donde se controlan todos los nervios. Más que la columna, se le crea la espina dorsal. Y el corazón, ¿no? Que es otro claro ejemplo de que hay vida. De hecho, cuando se van la primera vez al ginecólogo a ver si está embarazada, lo que busca el doctor o la doctora es precisamente encontrar el corazón, escuchar los latidos del corazón, a ver si hay vida. Incluso ya con esto yo le dije a mi esposa que no, se lo enseñé y le dije que si lo hacía, se iba a olvidar de mí, porque era algo que atentaba en todo lo que yo creía. La lección cierra explicando por qué el aborto es muy grave. Son 4 puntos, lo dice: es un crimen real porque es interrupción de vida ya existente plenamente. Lo que les acabo de decir del corazón. Es un crimen premeditado porque se planea y se buscan los medios de realizarlo, incluso los cómplices oportunos. Es un crimen alevoso porque la víctima descansa en la entera confianza de quien le ataca, su madre, es su leal defensora. Es un crimen ventajoso porque los asesinos, la madre y sus cómplices, muchas veces pagados por el padre, gozan de las fuerzas y de más medios eficaces, en tanto que la víctima es un ser absolutamente indefenso y a merced del secreto que hará impune este feroz asesinato. Y antes de cerrar esto, la lección lo dice muy claro, ¿no? No solamente es quien aborta, también los cómplices, quienes planearon todo. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces desconocemos lo que hacemos y nos estamos metiendo en un gran problema. Aquí termina la lección. Les digo, esta lección está sencilla, porque nada más se toca el aspecto corporal del mandamiento, no matarás, el cual nos dice y nos quiere dar ese mensaje muy claro, y creo que lo hace a lo largo de toda la lección. No lo dice explícitamente, pero sí nos dice que la vida es el don maravilloso, es un milagro que Dios nos da. Por lo tanto, a nosotros católicos, a nosotros cristianos, nos toca defenderla. Bueno, aquí no se toca esto que les voy a decir, pero en la Iglesia Católica avala la muerte de una persona solamente bajo 2 razones. El primero es legítima defensa
Y el segundo es por alguna guerra que tuvo que ser necesaria para cancelar una opresión de un gobernante hacia su pueblo. En este tema nomás les digo, en este último les digo, la iglesia determina, tiene sus puntos, cuándo una guerra es válida y cuándo no. Principalmente, o en resumidas cuentas, una guerra para la iglesia católica va a ser válida cuando se esté atentando contra la dignidad de la persona. Cuando el gobierno, en vez de servir, haga todo lo contrario y atente contra la vida principalmente. Por ejemplo, aquí en México, si buscamos los puntos, si analizamos bien los puntos que pide la iglesia, muy seguramente se cumplan. Bueno, les digo, esto es un tema para más adelante y no hay que hacer mucho alarde. La iglesia apoya la guerra civil contra un gobernante simplemente porque ya no se está viendo por la dignidad de la persona. Y en el primer caso, que es legítima defensa, aquí sí hay mucho, tanto la ley civil y la espiritual no saben hasta qué punto es legítima defensa y hasta qué punto no. Por dar un ejemplo, no me acuerdo en qué parte del norte del país, un niño defendió a su mamá por el hecho de que pues, la estaban intentando violar. El niño lo que hizo fue ir por un cuchillo y asesinó al atacante. En este caso, las autoridades civiles dicen que no es legítima defensa porque el niño tuvo el tiempo de ir por el cuchillo, tuvo el tiempo de pensarlo y atacar al violador. Otros dicen que sí, porque era un niño, el cual no tenía ventaja sobre el atacante, por lo tanto es legítima defensa. Entonces es un debate muy controversial. Por ejemplo, otro caso que yo escuché fue de unos asaltantes que llegaron atacando a una familia en su coche. Justamente los asaltantes pasan por enfrente del coche y en ese momento el conductor los arrolló y creo que uno de ellos murió. Ahí también se estaba debatiendo si era legítima defensa o no, o simplemente otro caso, el hecho de yo, por ejemplo, tener conocimientos para desarmar a una persona, la desarmo y la mato, es la pregunta, ¿es legítima defensa? Entonces esto de legítima defensa es muy especial. Yo diría que, no sé, a lo mejor legítima defensa se puede considerar. En el forcejeo se dispara el arma y mata al asaltante, en ese caso es legítima defensa. Entonces hay que tener cuidado con este término, hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Resumiendo la lección, la vida en todas sus formas es un himno de gloria al Creador. La muerte, negación de existir, debe tener el término que Dios señale como árbitro supremo de la vida y de la muerte. Cuando el hombre atenta contra la vida, invade el derecho de Dios. De todas las formas de homicidio, el aborto es la más execrable, porque ataca con premeditación, alevosía y ventaja a un ser inocente. Quien impone opresión por sangre y muerte recibirá venganza divina. La guerra justa y la defensa propia son medidas que aún matando se hacen legítimamente, como la pena de muerte que usa la autoridad. El que a hierro mata, a hierro muere, es el principio de justicia. Resolución: vivo, me muevo y soy en Dios y dentro de la sociedad que me necesita. Mi existencia será en adelante para glorificar a Dios y salvar a los hombres. Y es todo, mis hermanos, luz y sal. Nos estamos viendo la próxima lección. La próxima lección, les comento, pues es el mismo mandamiento, pero ya visto desde el lado espiritual. Hasta luego, luz y sal.